Mi nombre es Adriana Arias Barreto. A continuación presentaremos el tema de lesión térmica y nutrición desde un abordaje nutricional, alteraciones fisiopatológicas y definiciones en sí. Esto para la materia de fisiopatología aplicada 3. Ahora, ¿cómo se define una quemadura? Bueno, pues esta se va a definir como una lesión producida por alteraciones de origen térmico, calor o frío, y sea cual sea el agente etiopatogénico, y la presentación de dichas lesiones en los siguientes esquemas se va a mostrar como la clasificación de quemaduras de acuerdo con el tipo de agentes que lo produce, gravedad y profundidad en las siguientes diapositivas, aunque en esta parte tenemos una imagen que nos habla sobre la quemadura de primer grado, la quemadura de segundo grado, la quemadura de tercer grado y cómo se afectan la epidermis, la dermis y la hipodermis según el tipo de quemadura. Vamos a mencionar los 4 tipos de quemaduras y vamos a dar un ejemplo de la gente que los produce. Por ejemplo, en el número 1 tenemos a los térmicos, que estos se van a dar por calor, líquidos calientes, fuego directo, gases inflamables, frío y congelación. Como número 2 a las eléctricas y como ejemplos de electricidad, la atmósfera e industrial. La química como número 3, que va a ser por ácidos, bases y gases. Y la número 4, que es radioactivas con radiaciones ultravioletas, que es por ejemplo el calor que está haciendo ahorita en diversas partes de la República Mexicana, por lo que tenemos que usar bloqueador para evitarlas. Radiaciones ionizantes, rayos X, energía atómica, radiación por isótopos radioactivos. Ahora bien, ¿cuál es el criterio de gravedad de un paciente quemado según el porcentaje de superficie corporal? Bueno, pues decimos que si es mayor al 15% va a ser un quemado crítico y si es menor a un 15% va a ser un quemado leve, según también el tipo de epidermis, dermis o hipodermis que se dañe. Ahora, ¿cuáles son los 3 grados de quemaduras y en qué parte de la piel se va a ver comprometida cada una? Bueno, pues decimos que existe el grado o tipo 1, que va a ser la epidérmica, y se va a dar una destrucción de la epidermis, es bastante dolorosa y la curación puede ir de 4 a 5 días sin tener secuelas. Asimismo, tenemos el grado número 2, que va a ser la diérmico superficial, en donde se va a destruir la epidermis más la dermis superficial. En este caso no va a haber dolor, pero va a ser espontánea la curación de 7 a 10 días y no va a haber secuelas. Ahora, la dérmico profunda, que también es en un segundo grado, pero profundo, va a haber una destrucción de la epidermis más la dermis, y en este caso tampoco va a haber dolor, y va a ser necesario un tratamiento quirúrgico y va a haber secuelas seguramente, siendo finalmente en un grado 3, la subdérmica, en donde se va a dar una destrucción de todo el espesor de la piel y zonas profundas. En este caso también va a haber una pérdida de sensibilidad y anestesia y se debe de dar un tratamiento quirúrgico y se van a tener secuelas importantes. Ahora bien, en cuanto a la regla de los 9 para determinar la superficie corporal quemada y cuál es su variación para niños, tenemos que según un manual se va a determinar la gravedad de una quemadura que se hace por una valoración del porcentaje de la superficie del cuerpo afectada, como lo vemos aquí, por quemaduras de espesor parcial o de espesor total. En el caso de los adultos se va a utilizar la regla de 9 y este método divide casi todo el cuerpo en secciones de 9% o de 2 veces el 9%. Como ejemplo tenemos la cabeza y el cuello, que es de un 9%, y el anterior y el posterior de esta parte del tronco, que equivalen a un 18%. En el caso de los niños, se van a usar gráficos que ajusten estos porcentajes según la edad del niño y, bueno, gráficos de Lomborger, y es necesario realizar este ajuste porque las diferentes zonas del cuerpo pues crecen a diferentes ritmos. En este caso, como lo tenemos aquí en la imagen, menor a un año, de un año, 5 años, 10 años y 15 años o más. Ahora bien, acorde al artículo Metabolismo y Nutrición en el paciente quemado crítico, nos preguntamos ¿cuáles son las consecuencias de la intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica en la agresión térmica? Bueno, pues vamos a decir que con una intensa respuesta hipermetabólica e hipercatabólica se va a generar un desarrollo de malnutrición aguda.
sarcopenia secundaria y debilidad muscular adquirida, lo cual va a favorecer la aparición de infecciones, disfunción orgánica múltiple, sepsis y finalmente la muerte. Y en cuanto al balance negativo de micronutrientes antioxidantes, bueno, el daño térmico lo va a favorecer al estrés oxidativo y este mismo va a mantener una respuesta de inflamación sistémica, la disfunción mitocondrial y alteraciones metabólicas en sí. Nos preguntamos, ¿cuál es el déficit energético y proteico estimado en el paciente quemado? Bueno, pues decimos que en ciertos análisis se nos dice que se tienen resultados de que en 90 pacientes se tuvo un déficit energético estimado de 943 a 654 kilocalorías por día y un déficit de proteínas de 49 a 41 gramos por día. Por otra parte, estos datos revelaron que hasta el 21% de los pacientes fallecidos dentro del periodo de seguimiento de los 60 días, es decir, a 2 meses después de la admisión a la unidad de cuidados intensivos, habiendo constatado que en los pacientes fallecidos hubo un mayor déficit energética que iba desde los 1.251 a 742 calorías versus 861 a 607 kilocalorías por día. Y en cuanto a la proteína, tenemos una pérdida del 67 a 42 gramos o versus 44 y una diferencia de 39 gramos por día, lo cual decimos que es una deficiencia bastante importante, por lo cual tenemos que cuidar la nutrición en el paciente quemado si es posible. ¿En qué porcentaje se eleva el gasto basal del paciente quemado? Bueno, pues decimos que cuando se va a generar un traumatismo se genera inflamación sistémica, lo cual se va a medir por citoquinas proinflamatorias y hormonas de estrés, siendo que estas van a producir una respuesta hipermetabólica pronunciada y continua, de manera que sí se va a aumentar la tasa metabólica basal y se va a incrementar hasta un 40% por encima de los valores normales. Y además se van a tener alteraciones en la función mitocondrial, como lo vemos en la imagen. Ahora bien, ¿cómo se hace el consumo de oxígeno del paciente quemado crítico respecto a una persona sana? Bueno, pues decimos que cuando hay un individuo sano se van a gastar 2/3 del consumo de oxígeno y se van a acoplar a la fosforilación oxidativa, por lo que este tercio restante se va a atribuir a la termogénesis. Pero en un paciente quemado crítico esta relación se va a invertir, dando como resultado que 1/3 de respiración mitocondrial se va a acoplar a esta fosforilación oxidativa y el resto de los 2/3 se va a dar en una respiración total, son disipados como calor y este desacoplamiento de la fosforilación oxidativa mitocondrial en el músculo esquelético, bueno, pues contribuye a un mayor aumento de la tasa metabólica basal, siendo responsable del hipermetabolismo. Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la hiperglucemia, la hiperlactemia y la resistencia a la insulina asociada a la lesión térmica? Bueno, pues decimos que la hiperglucemia va a tener valores grandes que se van a asociar con resultados clínicos adversos como hipercatabolismo, hipermetabolismo, retardo en la curación de heridas, mayor incidencia de infecciones y mayor mortalidad. Esto debido a que la lesión térmica se va a producir un estrés sobre el retículo endoplasmático en la piel, el tejido adiposo y muscular, siendo un fenómeno asociado con la resistencia a la insulina. Número 11 tenemos, ¿cuál es el efecto fisiopatológico de la lesión térmica sobre las proteínas? Bueno, pues decimos que esta lesión va a inducir un estrés sobre el retículo endoplasmático en la piel, tejido adiposo y a nivel muscular, y este fenómeno se va a asociar con la resistencia a la insulina. Entonces decimos que este estrés va a causar diferentes clases de enzimas, tales como las que vemos aquí, como la inositol, procaine enzima 1, y entre estas. Y estas proteínas van a ser las responsables de fenómenos de transcripción, traslación genética, desplegado, translocación y secreción proteica. Ahora bien, ¿cuál es la pérdida de nitrógeno estimada en la lesión térmica? Bueno, pues decimos que en pacientes quemados ha sido estimado que 1 metro cuadrado de piel quemada va a generar una pérdida diaria de nitrógeno de 20 a 25 gramos, lo cual va a determinar una pérdida del 20 al 25 de la masa magra corporal. Y de igual forma se estimó que esta pérdida en el paciente sin una terapia nutricional va a ser del 0.2 gramos de nitrógeno por kilogramo por día, yendo de 15 a 20 gramos más o menos, y va a suponer una pérdida del peso de hasta el 10% en la primera semana.
y esta depresión proteica aguda se asocia a una disfunción inmune, alteraciones en la cicatrización, úlceras por presión y una incidencia en infecciones, por lo cual es bastante importante la intervención nutricia. En el metabolismo de los lípidos, pues van a ser las siguientes, que las quemaduras van a producir una movilización de los ácidos grasos desde el tejido adiposo, que la lipólisis y el aumento del flujo de ácidos grasos hacia el plasma se van a mediar por el incremento de niveles de catecolaminas, glucagón y adenocorticotrofina. Va a tener un aumento persistente en los niveles de glicerol, lo cual se va a traducir en una mayor lipoperoxidación y asimismo la mayor parte de los ácidos grasos son resterificados y lo que se va a manifestar por un aumento de la lipoproteína LDL, triglicéridos y un descenso así en los niveles de cuerpos cetogénicos o cetónicos. Ahora, en el punto 4 tenemos que el análisis del perfil de ácidos gráficos plasmático va a mostrar un aumento de los ácidos grasos saturados y monoinsaturados de acción proinflamatoria, en tanto que los ácidos grasos poliinsaturados de perfil antiinflamatorios van a descender. Y finalmente tenemos que se va a tener un incremento de la lipólisis posterior a la quemadura, la cual va a contribuir a un incremento de la morbilidad por infiltración grasa y en particular del hígado, lo cual se va a asociar a resistencia a la insulina. Los micronutrientes se van a ver alterados en la lesión térmica, pero ¿cuáles de estos? Bueno, pues decimos que en pacientes quemados se va a representar un modelo de estrés oxidativo con depresión severa de defensas antioxidantes endógenas y esto se va a deber a un aumento en la excreción urinaria y por medio de las áreas quemadas, siendo ciertos micronutrientes antioxidantes los más afectados como lo son el cobre, el selenio, el zinc. Y según ciertos estudios, se nos dice que 15 pacientes quemados con una superficie total de quemadura promedio de 29 al 25%, se evaluaron el nivel de dos elementos traza de los exudados de áreas quemadas y en la mayoría los nutrientes que se vieron alterados fueron el selenio, el cobre, el zinc, el boro, bromo, hierro y yodo y las mayores pérdidas se producían durante el día. 1. Con la reducción de las pérdidas tras las primeras 24 horas y también una deficiencia de vitamina A, C, D y D. Estamos viendo la nutrición es muy importante en el paciente con quemadura, pero ¿cuál es la vía de administración recomendada para el paciente con lesión térmica? Bueno, pues decimos que la vía enteral es la inyección inicial en el paciente quemado crítico, pues según la Sociedad Española de Medicina Crítica nos dice que se debe dar inicio precoz a esta misma, la cual debería ser tan rápida como sea posible. Ahora, ¿qué tan rápido se debe comenzar? Bueno, pues ciertos estudios han demostrado que la nutrición enteral precoz en las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular la respuesta hipermetabólica, disminuyendo así de modo importante los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón que van a formar parte del estrés oxidativo. Además de que con un aumento concomitante de la producción de inmunoglobina e incluso con la nutrición enteral, se va a preservar la barrera intestinal, la motilidad, el flujo sanguíneo, entre otros. Mencionemos 5 beneficios de iniciar la terapia nutricional precozmente. Bueno, pues esta se va a asociar con una reducción de la estancia en una unidad de cuidados intensivos y de la infección de heridas. Ahora, en ciertos pacientes y ciertos estudios se ha demostrado que de las primeras 6 a 12 horas es segura y capaz de modular esta respuesta hipermetabólica. Por lo tanto, también se va a tener una reducción de los niveles de catecolaminas, cortisol y glucagón. Se va a tener un aumento concomitante en la producción de inmunoglobina y se va a mantener la integridad de la barrera intestinal, la motilidad, el flujo sanguíneo esplácnico. Asimismo, tal cual en ciertos estudios se demostró que la nutrición enteral precoz se va a asociar a una reducción de infecciones, con excepción de la neumonía nosocomial. Aunque bueno, ¿cuáles pueden ser las contraindicaciones de la nutrición enteral y qué hacer en los casos? Bueno, pues un aspecto relevante que se puede limitar del uso de la vía enteral es la difusión gastrointestinal y el fallo intestinal secundario cuando se desarrolla la hipertensión abdominal y eventualmente un síndrome compartimental abdominal.
Entonces, con la energía de reanimación de fluidos se va a generar una reducción de la comparecencia de la pared abdominal, por lo que, bueno, es importante la sinergia entre estos dos puntos para que se reduzcan los efectos secundarios como tal. Ahora, como bien sabemos, existen diferentes fórmulas para calcular el gasto energético en los pacientes, pero ¿cuál es la ecuación adecuada para el cálculo energético en pacientes adultos con lesiones térmicas y cuál para niños? Bueno, pues para adultos va a ser correcta el uso de la ecuación Toronto, pues parece ser la más acertada, ya que considera diferentes variabilidades de los requerimientos energéticos conforme al cambio de la enfermedad, la cual tenemos aquí en la imagen. Y en cuanto a niños, tenemos que en quemados críticos se usa la fórmula de Escofio, que ha demostrado ser la de elección, con la cual se clasifica por edad. Ahora bien, ¿cuáles deben de ser los aportes de carbohidratos, lípidos y proteínas en porcentaje y en gramos por kilogramo por día en este tipo de pacientes? Bueno, pues en cuanto a este aporte de macronutrientes, tenemos que el porcentaje diario de carbohidratos no debe superar un aporte de entre 1400 y 1500 calorías por día. Y en cuanto a gramajes, tenemos que debe de ir de un 4 a 5 gramos por kilogramos por día, mientras que los lípidos van de un 20 a un 30% y de 1 a 1.5 gramajes por kilogramo por día, siendo que finalmente las proteínas deben de ser mayores del 20 al 25% y teniendo un gramaje de 1.5 a 2 gramos por kilogramo por día, dependiendo del estado nutricio del paciente. Y entonces también tenemos que cuáles deben ser los aportes de micronutrientes. Tenemos 10 de estos. Aquí presentamos primero el cobre, que va de 4 a 5 miligramos, el selenio de 300 a 500 gramos, el zinc de 25 a 40 miligramos y así las diferentes cantidades. Por ejemplo, la vitamina D en menores de 70 años debe de ser de 600 unidades. La vitamina A mayores de 70 años deben de ser de 800 unidades. Y así también tenemos como la vitamina E, glutamina y betacaroteno. Pues recordemos que muchos de estos minerales se van a perder con el paciente quemado, entonces es importante, aparte por la orina, por la lesión que tiene en sí, entonces por eso es importante considerar estos requerimientos. Y bueno, con esto finalizamos la presentación acerca de los pacientes con lesión térmica y nutrición. Mi nombre es Adriana Arias Barreto y agradezco la atención.